Bueno, señores, ya estamos en materia. El tema principal del día de hoy. Conversamos con nuestro querido doctor Ángel González Medina. Doctor, de nuevo, bienvenido a su espacio de cada miércoles. Gracias. Aquí estamos para poder compartir conocimientos y orientar a la población, obviamente. Así es, doctor. Cuando nosotros hablamos de estos temas cada día, vemos que la necesidad de repetir informaciones y remarcar y volver y decir y repetir, porque definitivamente que hay una necesidad de información clara, informaciones que la gente las tenga tan sabida como su propio nombre. El problema de la hipertensión, doctor, es un problema muy serio, pero lo decimos y la gente ni siquiera se entera porque a nivel de las autoridades no hay ese compromiso de que la población entienda lo que significa ser hipertenso, doctor. Un compromiso importante porque es un compromiso permanente. Explíquenos, doctor, ¿por qué razón las personas, tanto el joven, ¿verdad?, pensando en su papá, en su mamá y en él mismo, su abuela y en él mismo a futuro, ¿por qué razón el hombre ya adulto, el anciano, por qué debe saber qué es la hipertensión, por qué se produce y el riesgo que tiene esta condición de salud? Bueno, realmente lo más importante, como siempre hemos dicho, es el nivel de conciencia que usted tenga sobre las enfermedades y sobre todo enfermedades que son para siempre, como la hipertensión arterial, independientemente de que hay casos que pueden curarse, pero el paciente puede volver a ser hipertenso. Entonces es muy importante el nivel de conciencia que adquiere. Eso es trascendente. Cuando la persona sabe que la hipertensión arterial es una enfermedad que, si bien de entrada puede no causar ningún daño, en la medida en que va pasando el tiempo, esta enfermedad va cobrando su presencia. ¿Y cómo va cobrando su presencia? Bueno, porque va dañando los vasos sanguíneos y a través de este daño entonces se van a producir las lesiones a nivel de diferentes órganos, especialmente en el corazón, a nivel cerebral, a nivel de las arterias periféricas, riñones, los vasos de la retina, ¿no?, que donde vamos sufriendo más el impacto de esta enfermedad. Entonces, es muy importante hacer conciencia, no solamente del paciente, sino incluso hasta el médico general, que no maneja tanto la hipertensión o que no es un especialista, de la importancia que esto tiene, y él tratar de, aunque sea brevemente, hacerle saber a los pacientes que esta es una enfermedad que al final va a causar riesgos y que puede, no solamente al final, sino que los eventos pueden presentarse más temprano o más tarde. Y nadie quiere tener un evento cardiovascular a los 40 años, ni a los 50 años, donde está todavía en etapa productiva. Entonces, doctor, una etapa fundamental. Sí, cuando una persona tiene niveles altos de presión arterial, lo que usted dice y todos conocemos como hipertensión. Algunas personas dicen, no, yo tengo presión. Presión tiene todo el que está vivo, ¿verdad? Todos. ¿Verdad? Que es la fuerza, ¿verdad?, con la que la sangre pues circula a través de las arterias, ¿verdad?, de las venas y todo eso, impulsada por el corazón. Ahora, ¿qué daño le provoca? Usted dice que daña a las arterias. ¿Cómo daña a las arterias la presión alta? En la medida que la presión alta, el organismo se va defendiendo. En la medida que se va manteniendo elevada o pobremente controlada, sí. ¿Qué ocurre? O inadecuadamente tratada, que entonces se va dañando la capa interna de los vasos sanguíneos. Por donde circula, ¿verdad? Exacto, por donde circula. Esa capita que es, como vamos a decir, la carretera. Ajá. ¿Cómo le llaman? El asfalto. Eso se llama endotelio. El endotelio. El endotelio es un órgano, porque ahí se produce... Usted nos acaba de decir que es una capita. Una capita. Y se comporta como un órgano. Como un órgano. ¿Y cómo así? El órgano más grande que tiene el organismo. Bueno, sí. Por donde quiera que circula sangre y endotelio. Entonces, ese órgano es el que regula que los vasos se dilaten, que los vasos se contraigan, pero además tiene que ver con la respuesta en el organismo de cuando tú tienes un sangrado.
Entonces él libera sustancias para parar el sangrado. O cuando usted tiene una pérdida de sangre muy importante o de líquido, él lo que hace también es cerrar los vasos para que lo poco que pueda quedar se distribuya entre los órganos que más lo necesiten. Pero además responde a la inflamación. Pero la inflamación lo daña. Él responde a la inflamación, pero la inflamación lo daña. Si esta se perpetúa, entonces estos vasos resultan dañados y son parte del mismo proceso. La misma hipertensión daña esos vasos. Sí. Entonces comienzan una serie de alteraciones en esa capita que van estimulando que esos vasos vayan aumentando su resistencia. Su pared se va engrosando, porque comienza a defenderse, se va poniendo dura, lo que la gente le llama arterioesclerosis o aterosclerosis, que es ya las placas que se forman en la capa íntima, es decir, inmediatamente por debajo de donde está esa capita, pero que va a protruir, que va a invadir la luz del vaso y que puede romperse y que puede erosionarse, y entonces ahí vienen los eventos mayores, como son el ACV, como es el infarto miocárdico, como es cualquier otro evento cardiovascular que se pueda asociar con esta condición. Entonces es muy importante detectar temprano la hipertensión arterial. Se dice que en la República Dominicana, doctor, hay una cantidad de dominicanos, por cada 100 dominicanos hay una cantidad de gente que sufre o sufrimos de la presión arterial. ¿Se sabe la cantidad exactamente en términos promedio de cada 100 dominicanos para tener un número, ¿no? Sí, fíjate, de cada 100, 35, eso fue lo último que se estableció. 35 pacientes, personas de cada 100. De cada 100. 35. Por encima de los 18 años tienen hipertensión. Entonces, muy importante. Y todo el mundo lo sabe, todo el que es hipertenso lo sabe. Hemos tratado de difundir esto. Pero ¿tienen conocimiento o no? No tiene conocimiento. Fíjate que cuando hicimos el estudio de investigación que terminamos el año pasado. ¿Y por qué la gente, escúchame antes de eso, doctor, y por qué la gente no sabe que es hipertenso? Eso no se nota. Porque la enfermedad es asintomática. ¿Es? Asintomática o silenciosa. No da síntomas. No da síntomas, y los síntomas ya aparecen cuando ya o ha avanzado el grado de hipertensión o ha causado algún daño en órganos. Entonces, por eso es que es tan importante que inclusive, cada paciente que va a cualquier médico, aunque vaya a un ortopeda, debe tomarle la presión arterial. Tomar la presión arterial. El pediatra tiene que tomar la presión arterial. Sí, el neurocirujano. Todo el mundo. Sí, porque en algún momento, relacionado con su especialidad, va a encontrar que ese paciente va a tener que referirlo para que lo maneje un especialista o una persona que esté más al tanto de ese tema. Y deja mucho que desear cuando usted va a una consulta de un profesional de la medicina y a usted no le tomaron sus signos vitales. Ese paciente tiene que saber cómo está su saturación de oxígeno. Pues si esa persona está en una insuficiencia, está entrando en una insuficiencia respiratoria, un paciente con 85% de saturación, es un paciente que tiene problemas. Tiene mucho problema. Y puede andar por ahí compensado. Y puede ahí andar funcionando a la mínima, pero funcionando. Y de repente, paciente con una hipertensión arterial severa puede andar buscando servicios, como en no pocas ocasiones van los pacientes a mi consulta por dolor de cabeza, y lo que tienen es una presión arterial que lo está llevando chicheré. Elevada. Así es. Entonces, es importantísimo tomar los signos vitales, saber en cuánto anda esa frecuencia cardíaca. Y conocer las características del comportamiento de la presión arterial. Porque una persona que es hipertensa, no todas las 24 horas está hipertenso. No. Ese es el descontrolado, que puede estar así. Pero hay personas que aparentemente están controlados. Sí. Y su presión realmente no está todo el tiempo en el mismo nivel. Exacto. Es como la temperatura. Sí. Entonces, por eso se diseñó, ¿verdad?, los equipos para tomar presiones en el hogar o para hacer monitoreos ambulatorios de 24 horas. Claro. Es decir, la finalidad es poder establecer. Por ahí hay muchísima gente, inclusive joven, Amaury, joven. Yo voy a hacer un estudio piloto en estos días. Sí. En un grupo de jóvenes. Y te voy a dar los datos. No, perfecto. Te voy a dar los datos porque va a ser un punto de partida. Yo quiero que usted también haga un trabajo de investigación sobre
el nivel de presión arterial, de los delivery, específicamente, hasta podemos hablar de una compañía en particular de delivery, a ver si ellos se interesan. Bueno, de eso que se trata. Andan como la Honda de Checheré. Andan como la Honda de Checheré, para no mencionar el pájaro malo, como decía mi abuela. El nivel de estrés que se genera, el nivel que se genera en ciertas actividades. Esos muchachos tienen que meterse entre carros, que yo no sé cómo no se llevan a todo el mundo. Así es. Doblando en U, donde no hay varias gente que está intentando. Al revés. Sí. Y entonces tú ves que eso es importante. Por eso quiero hacer como ese primer estudito que sirva como de base para estimular a que nos apoyen. Así para es. hacer esto. Vamos a ver, síndrome coronario agudo. ¿Por qué que los médicos, doctor, le ponen nombre tan raro? Síndrome coronario agudo. ¿Qué significa ese término? Síndrome agrupa una serie de manifestaciones clínicas que no son específicas. Manifestaciones clínicas. Sí, sean síntomas o signos clínicos. Síntomas, que es lo que usted siente. Signos son las cosas que podemos ver. Que una enfermedad tiene, que no son propios, pero que sí en conjunto son parte de esa enfermedad. Por ejemplo, tener un dolor en el pecho. Bueno, usted puede tener dolor en el pecho por múltiples causas. Pero no se ve, el dolor no se ve. No se ve. Lo siente, es un síntoma. Lo siente el que lo padece. Correcto. Pero si tú ves que tiene una mancha amarilla aquí en el párpado, entonces, bueno, ya eso es un signo clínico. Entonces, es un signo. Sí, tú vas asociando. Entonces hay diferencia entre síntoma y signos. Y el síntoma es lo que nosotros manifestamos que sentimos. Es subjetivo. El médico no tiene forma de darse cuenta. Correcto. ¿Verdad? Es lo que dice el paciente que siente. ¿Y el signo entonces? Y el signo es el hallazgo que usted encuentra cuando usted evalúa a ese paciente. Exacto. Por ejemplo, usted le duele la garganta. No se ve el dolor de garganta. ¿Verdad? Lo siente el que lo padece, pero usted abre la boca y ve entonces baja la lengua y ve que está enrojecida la garganta. Y que tiene placas. Que tiene placas. Okay. Entonces ahí eso es un signo. Eso es un signo. Y el dolor es el síntoma. Es el síntoma. Entonces todo aquello que el paciente siente y que solamente un calambre, eso no hay forma de determinar ese calambre, ¿verdad? Claro, si el paciente tiene dolor en el pecho y se para y se agarra, se pone, eso es un síntoma. Exacto, que es un signo universal. Universal. Una persona... Es un poco abstracto, pero está manifestando y usted dice, algo le molesta. Exacto. Entonces el signo universal del dolor de pecho, eso hace pensar en que está ocurriendo algo serio ahí. Correcto, así es. ¿Qué es entonces el síndrome coronario agudo? Bueno, el síndrome coronario agudo es una condición grave. Es una emergencia. No importa qué tantos síntomas y signos clínicos tenga el paciente. Nosotros llamamos síndrome coronario agudo a aquel paciente que presenta dolor torácico, dolor en la cara anterior del tórax, en el pecho, en reposo, aunque puede ser por primera vez caminando, tiene un síndrome coronario agudo. Pero típicamente es en reposo. En reposo. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente ese evento cardiovascular que está constituido por 3 condiciones, que se puede tratar de un infarto miocárdico, un infarto al corazón, que puede ser lo que se llama una angina inestable porque el paciente no ha tenido, eso lo vamos a ver después que evaluemos al paciente. Claro. O puede ser un infarto, como dije, que hay 2 tipos de infarto en ese sentido. Eso lo vamos a determinar por el electrocardiograma y cuando le hacemos los análisis clínicos al paciente, que demostramos que el hallazgo que hay en el electrocardiograma más lo que hay en el laboratorio confirman que estamos frente a un infarto, que decimos por el electrocardiograma, no tiene elevación de un segmento dentro del electrocardiograma que se llama elevación del segmento ST. Entonces, si tiene elevación del segmento ST, ya es un infarto diferente, que hay que actuar con toda la ley e inmediatamente, porque usted puede salvar músculo. El otro es un infarto que se quedó ahí, no produjo una lesión tan importante, sino que nos da oportunidad de preparar a ese paciente y en las próximas 24, 48 horas, a veces tenemos que intervenirlo. Puede ser el paciente que se interviene, no solamente con medicamentos, sino que se lleva a una sala de cateterismo, porque el paciente está inestable, puede morirse, y entonces tenemos que actuar. Claro, ese mismo
la angina inestable y ese mismo que no tenía el infarto sin elevación del ST, o sea, que no se ve en el electrocardiograma, entonces en ese paciente, esos dos pacientes sí lo vamos a tratar igual y necesariamente no lo vamos a llevar a una intervención de inmediato. Pero si el paciente se mantiene inestable, y que el dolor vuelve, usted no espera 2 veces para llevarlo a cateterismo, intervenirlo, abrir la arteria que se obstruyó y resuelto el problema, y en 48 horas ese paciente puede estar en su casa. Entonces, ¿el síndrome coronario agudo se produce, doctor, por qué? Bien, se produce fundamentalmente, hay 2 razones. Nosotros vamos desarrollando, en nuestro organismo se van desarrollando placas ateroscleróticas, que esto va a provocar que estas placas, en la medida que van crecimiento, o por factores intrínsecos del organismo, si Kelvin nos pudiera poner una arteria de esta o el corazón, Sí. Ahí podemos ver qué es lo que va pasando. La arteria se va obstruyendo y generalmente se produce uno de 2 procesos. O esa placa se rompe o se erosiona, como si se ulcerara. Y eso hace que las plaquetas entonces salgan huyendo A resolver ese problema ahí. a tratar como de buscar lo que hay ahí, Sí. que es el colesterol. Tienen una avidez por el colesterol. Entonces se agrupan y obstruyen la arteria. Entonces muchas veces ya esta arteria se obstruye totalmente y termina en el infarto. O puede ser una obstrucción que puede ser momentánea y el mismo organismo se defiende y rompe eso que ha pasado, porque a veces lo que hay es un espasmo asociado a esa obstrucción. Entonces, todo esto ocurre, doctor, a nivel de las arterias coronarias. De las arterias coronarias. O sea, de lo que estamos hablando, entonces, es de esta manifestación que se van a dar a nivel de las arterias coronarias. ¿Qué diferencia hay, doctor, entre eso que usted llama, ¿verdad?, angina inestable y el caso del infarto? ¿Qué diferencia pudiera establecer? Bueno, muy importante, porque si el paciente llega con ese dolor y los cambios en el electrocardiograma son mínimos. Dolor en el pecho, en el ¿no? pecho, sí. Dolor en el pecho. O dolor en los hombros, O en el brazo o en la izquierdo. espalda, o en el brazo izquierdo. O en la boca del estómago. Exacto. Ese dolor puede estar asociado con el que se esté desarrollando en ese momento un infarto agudo del miocardio, o que simplemente Poca sangre hacia el corazón, ¿verdad? no llega al tejido y entonces va sufriendo. Es como yo le hago siempre el ejemplo a los pacientes, que me envuelvo una bandita, una gomita en el dedo, En el y le voy enseñando que en la medida que voy presionando, el dedo se va poniendo morado. Sí. Si yo dejo eso ahí apretado, ese dedo se va a morir. Lo que le pasa a los pacientes que hacen gangrena. Hace necrosis, ¿verdad? Hace una necrosis. Muerte, ¿verdad? Se muere el tejido, produce mucho dolor y después ya que se murió, no hay dolor. Lo que duele es la parte sana. Sí, así Entonces, obviamente, Kelvin, si nos puede poner donde está la arteria obstruyendo, exactamente. Entonces, eso es una placa. Lo que se ve en amarillo Sí, es una placa. Eso es colesterol. Es una Y obstrucción, arriba, ¿verdad? exacto, está obstruido. Entonces arriba. ¿Fabricado de qué? Eso de colesterol, Colesterol, de la grasa mala. Más todo el tejido que se mete ahí, Sí. en respuesta. ¿Y qué hay ahí, doctor? ¿Ahí hay hamburger? ¿Ahí hay qué? ¿Chicharrón? ¿Qué hay de todo? ¿Qué hay en esa placa, doctor? Bueno, explíqueme. Bueno, no, tú tienes colesterol, pero también tienes fibras musculares lisas, tú tienes fibroblastos, tú tienes... Pero ¿en qué dieta la gente consigue que las arterias se le pongan? En la dieta aumentada presencia de grasas saturadas, las grasas animales, frituras, embutidos, todo esto va contribuyendo. Claro, asociado a otras condiciones que van favoreciendo que el vaso se va dañando, como la hipertensión, la poca actividad física. La diabetes, la poca actividad física, procesos inflamatorios. Sí. O sea, los pacientes que tienen VIH pueden llegar ahí, los pacientes que tienen una influenza pueden llegar ahí, sobre todo porque ya existe la placa. Y con una influenza tú puedes precipitar que se rompa la placa, porque hay un proceso inflamatorio de sustancias que también pasan por los vasos sanguíneos y contribuyen a que ese proceso se active, el proceso inflamatorio, se rompa, se erosione, y ahí viene el proceso del evento agudo. Doctor, en el síndrome coronario agudo que usted ha señalado en el día de hoy, con esa manifestación de dolor en el pecho, ese signo, y nos ha dicho que puede ser por puede llevar a un infarto del corazón o puede ser una angina, o sea, nos ha dicho eso. ¿Siempre acá habrá dolor en el síndrome coronario? Fíjate, muchas veces sí no hay sí, dolor. No, hay un pequeño porcentaje de pacientes
que se llaman infartos silentes o silenciosos, especialmente en el paciente diabético, porque el paciente diabético daña algunas fibras nerviosas que tienen que ver con la transmisión del dolor. O sea, no tienen sensibilidad. Y entonces ahí viene o su umbral de dolor es muy, muy alto, entonces tiene que ser un evento muy importante para que se queje. Muchas veces los pacientes lo que ocurre es que sienten un desvanecimiento, se ponen fríos, sudorosos y pueden tener hasta un síncope. Yo no sé si viste un caso que pasó hace una semana o dos de una persona que estaban entrevistando en un programa de televisión en Santiago. Y la persona colapsó sin hacer ningún tipo de manifestación clínica, sino que ahí mismo fue doblando la cabeza y cayó. Y murió. Murió instantáneamente. Y eso pasa prácticamente todos los días, porque tenemos que chequearnos, tenemos que evaluarnos, tenemos que ver qué tenemos. Cada vez uno va afinando más la puntería, como dicen los cazadores, ¿verdad? Claro. Es decir, el paciente que no siente nada, pero que es un paciente que tiene 75 años, no es hipertenso, es intolerante a la glucosa. Sí, pero es que todos tenemos placas después de los 20, 20, 30 años, pequeñitas. Claro. Y ahora nosotros podemos hasta darnos cuenta. Recientemente vi un paciente joven, paciente relativamente joven que fue a chequearse, un chequeo, y le hicieron algunas pruebas y parece que llamó la atención lo que vieron en una radiografía. Bueno, pues está para cateterismo. Es una lesión importante. Tiene dos lesiones importantes. Una arteria que es una lesión larga, donde tiene obstrucción de 80%, o sea que probablemente, si no es que el calcio se está manifestando porque no se ha hecho el cateterismo, se está expresando de una manera más intensa por los rayos X, pero es un paciente que probablemente va a terminar con un stent puesto, es decir, con un dispositivo para expandir esa arteria y evitar que llegue al infarto. Entonces, doctor, usted habla de los hipertensos, de los diabéticos. ¿Cuáles otros pacientes o cuáles otras personas tienen mayor posibilidad, doctor Ángel González Medina, hoy hablando del síndrome coronario agudo, de padecer esta condición? Bueno, precisamente ese paciente había tenido COVID y tuvo una trombosis arterial cuando el COVID. Yo dejé de verlo por algunos 3 o 4 años. ¿Qué otros pacientes, además de pacientes con COVID? Pacientes que han tenido procesos inflamatorios, todos tienen riesgo. Pacientes que llevan una vida totalmente diferente a como debe ser. Por ejemplo, el tabaquismo. El tabaquismo es fundamental. Yo conozco hasta estudiantes que al poco tiempo de terminar tuvieron un infarto. La obesidad. La obesidad es otro factor de riesgo importantísimo. El sedentarismo, porque va contribuyendo. Porque vamos exponiéndonos a una serie de factores de riesgo en el medio ambiente. Mire, el hecho de tú vivir en un barrio donde tú vivas en incertidumbre es un factor de riesgo. Eso está demostrado ya. Los llamados determinantes sociales. Ser pobre es un riesgo. ¿Por qué? Porque tú vives en incertidumbre, tienes insatisfacciones, comes mal, no tienes información. Si vas a un centro médico, si no te atienden bien, pues tú te vas por ahí mismo. Exactamente. Entonces, todas esas son cosas que te exponen. No son los precipitadores del evento, pero van contribuyendo. Van contribuyendo de manera importante. Y cuando una persona tiene una crisis emocional, un divorcio importante, un colapso económico, eso termina con la gente. Y sobre todo vivir bajo un estrés constante. Estrés permanente. Eso acaba con la gente. Doctor, ¿de qué tiempo nosotros disponemos cuando se producen estas sintomatologías? Ese dolor en el pecho, ¿verdad? O en el brazo, o en el abdomen, de manera repentina. Así como usted escuchó, así, repentina. Porque esto así se presenta. Independientemente de la intensidad del dolor. Ajá. Usted debe asistir. ¿Qué tiempo debe asistir. Tenemos? Bueno, el tiempo puede ser variable. Sí. Pero a veces puede ser tan mínimo que saliendo de su casa usted se puede morir. Exacto. Y se le quitó el dolor, pero le vuelve cuando se fue. Entonces, ahí no hay... ¿Por qué da el fuerte dolor de pecho y desaparece? ¿Por qué puede ocurrir eso? Bueno, porque en ese momento el mismo organismo se puede defender. Sí. Y si hubo un espasmo, si el vaso, por lo que estaba pasando, se puso más pequeño, entonces, pero también el organismo se defiende dilatando. Lo mismo que yo decía. Sí. Entonces, o está amenazando, no se ha tapado por completo, mejora, porque respira, toma más oxígeno, se sienta, descansa. Pero hay que ir de inmediato. Hay que ir de inmediato. Usted no puede perder tiempo. No son uno ni dos los ejemplos de eso.
Ya. de gente que ha tenido un dolor en la mañana y ha dejado para ir en la tarde. Claro, la mayoría de la gente, eso es lo que le pasa en el día a día. ¿Qué le pasó a fulano? Vaya a la emergencia y que lo vean. Es que el dominicano normalmente es optimista y dice, no, eso se me va a quitar y se acuesta. No, y la falta de conocimiento. Tú Claro. sabes que antes, tú recuerdas, tú tienes que haber oído mucho eso allá en Altamira, como yo lo oí en Ocoa. Eso es un viento. Los mismos padres le decían a uno. ¿Usted fue a esa clase, doctor, del viento? No. Fue a la clase de viento, porque yo no fui. Pasé Y por la música de viento. Todo el mundo habla de un viento. Sí. Entonces, muchas veces termina ese viento aventándolo al sarcófago. Doctor, ¿cómo se diagnostica el síndrome coronario agudo vía emergencia? ¿Cómo se hace eso? Mira, lo más importante cuando llega el paciente es que usted rápidamente, en los primeros 5 con la historia, minutos, ¿verdad? De ese dolor. Exacto, con la historia de ese dolor y los factores de riesgo que tiene ese paciente, incluyendo el primero, la edad. Exacto. La edad. Si usted tiene un paciente de más de 50 años, piense que eso puede ser, su dolor puede ser eso. Entonces, usted comienza, usted es diabético, usted es hipertenso, usted es fumador, ejercicio, la historia familiar. Entonces, en el mismo tiempo que va interrogando y preguntando, enfermera, canalízame una vena. Tráeme el electrocardiógrafo y vete llamando al laboratorio. El electrocardiógrafo. Llámame al laboratorio para que venga a tomar las muestras de inmediato y que me aproxime el carro de paro cardíaco, porque estos pacientes te pueden hacer un paro muerto de risa ahí en la camilla. Sí. Entonces, usted tiene que estar preparado para todo eso. Tráeme esto, tráeme aquello. Entonces, el diagnóstico se hace con el electrocardiograma. La clínica, electrocardiograma, y ya con el electrocardiograma tú puedes decir, bueno, si no tengo un electrocardiograma anormal, esto puede ser una angina inestable o puede ser un infarto sin lo que nosotros llamamos el electrocardiograma, elevación del ST. Entonces, el electrocardiograma. Y luego entonces hace el laboratorio. ¿Y en esos laboratorios qué pide? Y usted pide de todo. Pide de todo, hemograma, glicemia, urea, creatinina. El tipo de sangre. Sí. Tiene que pedir y hay cosas específicas. La prueba de función renal, la prueba de función hepática y cosas específicas, las enzimas cardíacas que te van a decir si ese evento puede ser que si ha sido muy rápido que ha llegado, puede no tener ninguna alteración. ¿Qué son las enzimas? Todas 4 horas tú vas a tener. Escúchame, doctor, ¿qué son las enzimas hepáticas? Las enzimas hepáticas son sustancias que determinamos en la circulación, tomando una muestra de sangre, para ver si hubo una agresión en el miocardio. Esas son las enzimas cardíacas, pero las enzimas hepáticas. No, las enzimas hepáticas son también pruebas que se producen en el hígado que dicen cómo está funcionando el hígado. Dice cómo está funcionando el hígado. Y entonces existen también enzimas que hacen lo mismo a nivel corazón. Claro. Esas son las... Esas son las llamadas, la troponina, la CPK, las llamadas enzimas cardíacas. Las enzimas cardíacas. Entonces se puede hacer electrocardiograma, la evaluación fundamental que usted acaba de decir, y hacer laboratorio completo incluyendo estas enzimas cardíacas. Si usted tiene un electrocardiograma y no ve nada, rápidamente llámate a Rayos X que vengan a hacer una radiografía portátil. Entonces tú tienes que hacer placa de pecho también. Sí, diagnóstico diferencial. ¿Cómo así? Bueno, ese paciente lo que puede estar rompiendo la aorta. ¿Y se rompe la aorta? Ah, claro que sí, se mueve, si tú no actúas. O sea, se le rompe el corazón a la gente, además de cuando lo botan. Claro, cuando tú tienes un infarto grande, el corazón puede romperse, abrirse. Y eso puede ser mandar a comprar vela a la esquina. Exacto, o sea, inmediatamente eso es muy serio y eso se previene con la visita de manera periódica a su médico, en su comunidad, control de presión arterial, verificar primero si usted sufre de alguna condición. Doctor, hay un video por ahí. Yo le digo a mis estudiantes, le digo a mis amigos, le digo a mis pacientes, me lo digo a mis familiares. Señores, cuando usted tenga algo raro, acuda al médico. Algo que usted no haya tenido. El cuerpo habla. Una diarrea. Pero por algo usted tiene una diarrea. Entonces la gente, lo típico, incluyendo los médicos, es tomar algo para cortar la diarrea, pero es un error. Hidrátese y vamos a ver qué fue lo que pasó. Hay que hidratarse porque usted no sabe. Y pensar lo que comió. Exacto. ¿Qué comió? Entonces, hay un video, doctor, por ahí, circulando en redes sociales, donde una persona que estaba en una entrevista, y en plena entrevista, mientras hablaba el compañero que está al lado, él se desploma y fallece ahí, en vivo,
Murió en vivo. Sí. Entonces, esto, evidentemente, nos gustaría que usted nos explicara qué ocurrió acá dentro de las probabilidades, porque evidentemente que el patólogo es el que va a decir lo que pasó. Correcto. Vamos a una pausa y en breve regresamos. Hoy, síndrome coronario agudo.